Siguiente punto del orden del día sería el acuerdo de condiciones laborales para el personal funcionario y personal contratado administrativo del Ayuntamiento y sus organismos autónomos. Da cuenta la señora secretaria. Visto el texto del acuerdo del personal funcionario y contratado administrativo del Ayuntamiento de Burlada para los años 2018-2020 que se adjunta al expediente administrativo, visto el dictamen favorable de esta propuesta por la Comisión Informativa de Servicios Generales en la sesión de 22 de mayo del 2018, se acuerda aprobar el acuerdo del personal funcionario y contratado administrativo del Ayuntamiento de Burlada para los años 2018-2020 al 2020, disponer su publicación en el Boletín Oficial de Navarra. Bien, Izquierda Unida. Sí. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que el hecho de traer aquí este acuerdo general para el personal funcionario y administrativo del Ayuntamiento de Burlada, lo que todas y todos llamamos comúnmente o familiarmente el convenio, pues hay que reconocer que es un tanto político que se apunta a este equipo de gobierno y que quiero recalcar lo del tanto político, porque a mi modo de ver se trata más de un éxito político que de un logro sindical. Porque si nos atenemos un poco, al menos a la información, incluso a la información, digamos, oficial, de la que disponemos las concejalas y concejales de los grupos que no pertenecemos al equipo de gobierno, se deduce de las negociaciones que por un lado ha habido unilateralidad en esas negociaciones, es decir, ha primado más la negociación con cada sindicato de manera individual que con el conjunto del comité de empresa, lo cual puede resultar desde un punto de vista también político sospechoso. Se trata además de una unilateralidad que no se va a quedar aquí en este convenio, sino que se va a prolongar, ya se anticipó la pasada semana, de manera también individual con aquellas trabajadoras y trabajadores que ahora mismo están situadas fuera de ese convenio. Asimismo, y aunque no es achacable, por supuesto, al equipo de gobierno, sino más bien a los sindicatos, tengo que denunciar también y tengo que criticar una falta de procedimientos democráticos, que no haya habido una asamblea de trabajadoras y trabajadores para ratificar este convenio, pues es también muy ilustrativo, yo creo, de cómo se han llevado a cabo las negociaciones, en este caso también por parte de los propios sindicatos, y además, como también se evidenció la semana pasada, hay una falta de previsión presupuestaria. Y cuando digo falta de previsión presupuestaria no quiero decir nada con el tema del déficit, porque aquí todo el mundo sabe qué es lo que opino de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley Montoro, etcétera, etcétera, sino que simplemente no se ha contemplado en ningún momento varios de los puntos que recoge este convenio. De modo que tengo que llegar a la conclusión de que este convenio básicamente pretende una foto política, que es la que va a tener hoy el equipo de gobierno, por encima de una apuesta clara por mejorar las condiciones laborales. Entrando en el convenio propiamente dicho, después de esta valoración política que hago, pues me gustaría destacar, por un lado, la bolsa de disponibilidad, que me parece un abuso, esa bolsa de disponibilidad, por parte de la patronal, que es el ayuntamiento, sobre el conjunto de las trabajadoras y trabajadores de ese ayuntamiento. El hecho de que sea algo voluntario, que seguramente es el argumento que siempre se va a esgrimir con esa bolsa de disponibilidad, no exime de que me parezca una barbaridad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. El hecho de que alguien quiera ser esclavo voluntariamente no quiere decir que yo tenga que estar a favor de la esclavitud. Entonces, esto es dar a la patronal, en mi opinión, demasiado poder, teniendo en cuenta además que este convenio se dilata en el tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020. Es decir, cuando ya
ya este ayuntamiento esté metido de lleno en una nueva legislatura. ¿Y esto qué implica? Implica que aunque tal vez algunos sindicatos o la mayoría de los sindicatos se puedan sentir más o menos cómodos con este equipo de gobierno, si hubiera algún vaivén político que arrojara otras mayorías, no sé qué clase de comodidad con la bolsa de disponibilidad que se trae aquí para su aprobación dentro del convenio, no sé cómo de cómodos se van a poder sentir los sindicatos, por ejemplo, con una mayoría de derechas en este pleno. Así que condenan a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento a que pueda pasar cualquier cosa de aquí al 31 de diciembre de 2020. Es que además, en el caso de la Policía Municipal, tampoco existe un calendario tradicional, sino una cosa que se llama cuadrante provisional, que en el fondo es pues una manera, como otra cualquiera, de andar jugando con los turnos arriba y abajo discrecionalmente y sin que tampoco estén dentro de las bondades de esa bolsa de disponibilidad. Asimismo, este convenio acepta y asume un número excesivo de horas extras. Un número excesivo de horas extras que, en mi opinión, es inaceptable para que presuma de convenio, un gobierno que se dice que es de izquierdas. Y tampoco se plantea un compromiso firme de reversión de las externalizaciones que siguen habiendo a día de hoy, como es el caso del Gazteleku o en la Casa de Cultura. Simplemente se dice algo así como se procurará siempre que la prestación de servicios sea de gestión pública, pero no hay ningún compromiso claro en ese sentido. Paralelamente también se menciona una reducción de la temporalidad para que ésta se sitúe en el 10%. Y en principio se trata de un objetivo loable y de una buena noticia que contempla el convenio, pero no define claramente cómo se va a conseguir eso. Y sobre todo teniendo en cuenta que este equipo de gobierno no ha reconocido nunca los elevados índices de temporalidad y de precariedad que se registran en este ayuntamiento. Lo que me induce a pensar que tal vez se está partiendo de premisas falsas a la hora de hablar de la temporalidad existente o que se quiere conseguir en el ayuntamiento. Todo esto me lleva a una conclusión con respecto al convenio. En el fondo, este convenio lo que evidencia es que hay falta de personal en este ayuntamiento. ¿Y este equipo de gobierno cómo pretende paliar esa falta de personal? Pues redoblando esfuerzos en pro de la explotación de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento y no mediante la contratación de más personal. Ni siquiera se plantean cubrir muchas veces las vacantes que se producen. Y al hilo de esto, pues quiero resaltar que me parece muy grave también el margen que se autoriza para sustituir las bajas, el margen de tiempo en servicios esenciales incluso para la ciudadanía. Es por esta razón por la que voy a votar en contra de este acuerdo, todas estas razones que he expuesto. Y con respecto al plan interno de igualdad, pues me da pena, porque el plan interno de igualdad me parece positivo. Pero claro, va asociado al convenio. Entonces, uno no puede votar a favor de ese plan de igualdad ni abstenerse tampoco, porque es como... O sea, por un lado estoy pidiendo que este convenio se revise drásticamente, pero si estoy pidiendo eso y si eso se hiciera, el plan de igualdad no entraría en vigor, con lo cual tiene que ir unido el voto de una cosa a la otra, porque si no sería una incongruencia total. Es por eso que, aunque el plan de igualdad sí que me parece que introduce avances positivos, las trabajadoras de este ayuntamiento también son trabajadoras y van a estar unidas al mismo convenio que me parece tan desastroso como los trabajadores, sus compañeros hombres. Decir, por último, que además las cuestiones positivas que el convenio recoge, como ya he expresado antes, y en eso estoy de acuerdo con el señor Pedro Romeo, son un desideratum de intentaremos, procuraremos, plantearemos. Entonces, bueno, sin una concreción sobre las cosas positivas, pues no hay nada positivo de lo que extraer de este convenio. Gracias.
Gracias. Partido Socialista. Sí, sobre el plan Igualdad nos parece positivo que exista. En 2010 creo que era que se presentó el primero, estando el PSN en responsabilidades de gobierno, y se hace referencia en ese plan de igualdad al segundo plan estratégico de Burlada, que sigue en un cajón, y esperemos que termine la legislatura y que de ese cajón se saque en algún momento. Coincidimos con el compañero Alfredo en que el convenio, entrando ya en el convenio, no nos parece oportuno con los tiempos políticos. Nos parece que choca con los tiempos políticos y se ha perdido una oportunidad de no dejar una herencia que puede llegar a ser envenenada para el siguiente color del gobierno de Burlada. No nos gusta del convenio que sea un acuerdo cojo, que sea un acuerdo en el que no entra el personal laboral con aquello que implica de la falta o del mal ambiente que se puede generar. Tampoco nos gusta que no lo haya firmado la globalidad de los sindicatos. Eso denota un fallo en las negociaciones. No nos gusta tampoco, mucho menos, que la parte técnica parcialmente no esté de acuerdo con sus contenidos. Nos parece también que es escaso para los trabajadores. Y no nos disgusta bastante que perpetúa el ERE encubierto en Policía Municipal. Y por todo ello votaremos en contra. Gracias, Sergio. UPN. Sí. Bueno, nosotros en comisión nos abstuvimos, que era una reserva de voto pendiente de estudiar en profundidad algunas de las cuestiones del acuerdo que se nos trae, que no las teníamos nada claras desde el punto de vista jurídico. Yo he tenido que hacer las pertinentes consultas porque reconozco que no soy un experto en derecho, ni en derecho laboral ni en materia de función pública, y bueno, pues tras las consultas nos chocan varias cuestiones. Desde el punto de vista de valoración político, yo entiendo que bueno, pues que acaba la legislatura. En la legislatura pasada, un gobierno, vamos a llamarle poco afín a los sindicatos, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, cerró un acuerdo con los trabajadores y se terminaba la legislatura y aquí no había ningún tipo de acuerdo con los trabajadores. Y se trae un acuerdo, como bien ha dicho el portavoz socialista, cojo. No se ha conseguido cerrar un acuerdo, al parecer, con el personal laboral, lo cual ya por sí mismo genera pues cierta desigualdad, por lo menos de trato, Y luego la tramitación del expediente, bueno, aparte del glosario de medidas que se resumen en el informe que presenta la técnica de recursos humanos, por ejemplo, la bolsa de vinculación dice que tiene como objetivo disminuir el absentismo laboral. Lo dice, pero sin tapujos. Una bolsa de vinculación creada como objetivo para disminuir el absentismo laboral. Y luego uno empieza a leer el informe de la técnica de recursos humanos y la verdad es que uno no sale de su asombro. Creo que destila prepotencia. Entre otras cosas porque afirma que efectivamente una de las medidas más importantes que se van a adoptar, que es la de equiparación salarial entre los contratados administrativos interinos y los funcionarios, va a ser la equiparación salarial en función del reconocimiento de la antigüedad y del grado, y dice que los tribunales, el Tribunal Administrativo de Navarra y los tribunales están fallando en contra de esa medida, pero que en su opinión, y alega una directiva europea, etcétera, pues que cree que esto es procedente aplicarlo. Previamente reconociendo que efectivamente, casi invitando, porque es que parece una invitación y una provocación a que se recurra a dicho acuerdo. Nosotros el voto en contra lo vamos a mantener porque tiene una mayoría. O sea, en ningún momento queremos perjudicar a los trabajadores del ayuntamiento que, bueno, pues con sus legítimas pretensiones han conseguido
vamos a decir, arrancar un acuerdo al equipo de gobierno con ciertos aspectos que le favorecen, que le pueden favorecer a futuro. Pero es que sigo leyendo el informe de la técnica de recursos humanos y dice que es que los acuerdos anteriores son válidos pues porque nadie los ha recurrido y que este parece ser que puede ser válido si nadie lo recurre. Es decir, no está diciendo ni avalando la legalidad del mismo, porque no lo está avalando. Y le tira una pullita, habla de que cuando hay modificaciones lo que acarrea modificaciones de plantilla y modificaciones presupuestarias, pues que debería de haber un informe de Secretaría General. Informe de Secretaría General que no aparece tampoco en este acuerdo. Sí que hay una firma de la interventora dando el visto bueno al informe que hace la técnica de recursos humanos, que entendemos que no es suficiente. Y luego miente. Ya para rematar, miente. Yo como no me acuerdo ya lo que uno firma pues al final las legislaturas son profusas en acuerdos he tenido que rescatar de nuestro despacho, se ve que hicimos la mudanza ordenada porque lo he encontrado enseguida, el convenio que se firmó la legislatura pasada y afirma textualmente que que el artículo 5 del acuerdo se añade el siguiente párrafo: al personal administrativo se le equiparará económicamente a las cantidades que percibe en concepto de antigüedad al personal laboral del Ayuntamiento de Burlada, tal y como viene establecido en su vigente convenio colectivo para 2013-2015. Artículo 9, penúltimo párrafo. Y lo que dice el artículo 9, penúltimo párrafo, habla de personal laboral fijo. Es decir, cambiamos una palabra y decimos, no, si los de antes ya tenían esto firmado y se habían comprometido. Creo que son dos cosas distintas. Personal laboral fijo, que por cierto no ha firmado ni convenio ni ningún tipo de acuerdo, y el personal interino. Entonces no voy a entrar en las cuantías económicas que suponen los acuerdos, porque eso daría para otro debate. Es si no estamos hipotecando ya este ayuntamiento a futuro para que sea definitivamente inviable. Pero bueno, yo entiendo que políticamente interesa traer aquí un acuerdo y decir que hemos llegado a unos pactos con los trabajadores y que va a haber paz social. No sabemos por cuánto tiempo, pero que va a haber paz social. Y esa es la razón las razones fundamentales por las que no vamos a votar a favor de este acuerdo. Gracias, Juan Carlos. Berta. Sí, bueno, voy a destacar un poco los aspectos más importantes de este acuerdo, si queréis, acuerdo político sindical, evidentemente, con respecto al anterior convenio, que este se firma para el periodo 2018-2020, como ya se ha indicado, es decir, con carácter retroactivo a 1 de enero de este año, para el personal funcionario y contratado administrativo, que incluye además el Plan Interno de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Burlada. Un acuerdo fruto de la negociación con toda la representación sindical en su conjunto durante el último año y medio. Y quiero resaltar lo de negociación porque, si no fuera así, seguramente pues hoy estaríamos hablando de otra cosa, evidentemente. Un documento que seguramente las dos partes creemos que es mejorable, cada una evidentemente desde su punto de vista, pero al fin y al cabo un texto que se ha conseguido consensuar por las dos partes que hemos estado presentes en esas negociaciones. A lo largo de todo este tiempo se ha intentado mantener el equilibrio entre la absoluta defensa del empleo público sin perder la perspectiva de la situación estructural y presupuestaria, teniendo en cuenta las reivindicaciones, a nuestro entender, justas, como por ejemplo la equiparación de las retribuciones por entender que al mismo trabajo, igual salario. En este sentido se ha acordado la equiparación del personal contratado administrativo en concepto de antigüedad de la misma manera que se establece en el convenio hasta la fecha vigente para el personal laboral fijo de este ayuntamiento, de lo cual se van a ver beneficiadas cerca de unas 60 personas, ya sea de manera inmediata o en el futuro. Y se establece también la equiparación de los niveles B de manera progresiva en los 2 próximos años, beneficiándose de ello alrededor de 10 personas.
Además, se ha mejorado la compensación económica por trabajar en los días que el convenio determina como días especiales. Se regula dentro del calendario anual lo relativo a los trabajos a realizar en los días festivos de las fiestas de agosto, mejorando el denominado plus festivo, lo que permite disminuir de manera muy importante la realización de horas extras, lo cual era un objetivo prioritario. Se establece también un protocolo de actuación para situaciones de alerta o emergencia por temporal de nieve o hielo, incorporando una tabla de retribuciones en función de los distintos niveles. Y se crea una bolsa de disponibilidad para la gestión del servicio de policía municipal, que alguno parece que no sé si lo ha leído o lo ha entendido del todo, bajo dos premisas que no solo lo pone en el informe de recursos humanos, sino que también lo pone explícitamente en el convenio. La reducción, por un lado, del absentismo laboral y, por otro, la disponibilidad en la gestión de calendario, lo cual entendemos que puede hacer mejorar la calidad del servicio en gran medida. Y también se contemplan las convocatorias de promoción interna para los puestos de ordenanza y auxiliar administrativo. Además de todo esto, entre otras cosas, el texto introduce mejoras en cuanto a licencias, vacaciones y permisos, como las licencias no retribuidas por asuntos propios, mejorando así el Decreto Foral 71/2017. Se mejora también las licencias retribuidas por actividades formativas. Y con el objetivo de proteger a las empleadas que han sido víctimas de violencia de género, que esperemos que nunca las haya, se introducen varias mejoras en lo referente a permisos retribuidos. Y en relación a la conciliación y con el objetivo de ir avanzando en una sociedad más igualitaria, se favorece a los padres en el disfrute de las reducciones de jornada por cuidado de hijos e hijas y se incorpora una mejora sustancial en el permiso retribuido de paternidad con el objetivo de intentar equiparar este al permiso de maternidad. Pero más allá de las mejoras y de los acuerdos alcanzados, somos conscientes de que este acuerdo no es un punto y final en cuanto al trabajo a realizar en lo que se refiere al personal. Es más, es ahora cuando, en base a ello, hay que empezar a trabajar en la plantilla orgánica, hay que seguir profundizando en mejorar la organización de los servicios y en la planificación de los trabajos, realizar una revisión exhaustiva de los complementos de los distintos puestos de trabajo y desarrollar un plan de empleo que desarrolle la progresiva regulación y consolidación de los puestos de trabajo temporales. Y este es un acuerdo fruto de muchas horas de trabajo, no solo por nuestra parte, sino también por parte del Departamento de Recursos Humanos y de la representación sindical, de toda ella, no solo de la que firma este acuerdo. Y fruto también, no del látigo que algún portavoz se atrevió a asegurar que esta concejala usaba en dichas negociaciones, sino a la capacidad de diálogo y a la capacidad de llegar a acuerdos, tanto de las dos personas que hemos estado representando al equipo de gobierno como de la mayoría de la representación sindical. Capacidad que seguro que no hubiera tenido algún miembro de esta corporación. Y por contestar un poco sobre todo a lo del acuerdo cojo, la negociación en todo momento ha sido para todo el personal del ayuntamiento y las negociaciones han sido con todas las centrales sindicales. Es decir, sin distinguir entre el personal funcionario o el personal contratado administrativo o el personal en régimen laboral, ya fuera fijo o fuera temporal. Y por lo tanto, pues siempre hemos entendido que todas las reivindicaciones de la parte sindical, como nuestras propuestas, iban dirigidas a todo el colectivo. El que coincida que la representación sindical de parte de un colectivo de este ayuntamiento no haya firmado el acuerdo, pues es cierto, pero bueno, pues nos pone en una situación inédita y hasta el momento entendemos que de difícil solución. Y quien no se ha sumado a la firma de este convenio, tengo que decirlo, no ha dado en ningún momento, por lo menos a mi entender, razones o argumentos para no hacerlo. No ha dado en ningún momento razones para no hacerlo. Y sobre la intervención del portavoz de Izquierda Unida, pues bueno, sigo pensando lo mismo, que tiene muy malos informadores y que encima no contrasta la información que le dan. Nada más. Bien, bueno, Berta no ha dicho, pero actuaba
como portavoz del equipo de gobierno en este caso, porque ella y yo hemos sido los que hemos llevado el peso de la negociación, con lo cual nosotros como grupo nada más tenemos que añadir en esta primera ronda. Izquierda Unida. Bueno, básicamente la información que se recibe ha sido escasa y ha provenido, iba a decir, de la comisión municipal, básicamente. Y bueno, y como dije el otro día en broma, casi es que los argumentos los da hasta un concejal de Euskal Herria Bildu en la propia comisión municipal, casi para rechazar el convenio. Entonces, bueno, pues si tengo malos informadores, los malos informadores serán los del equipo de gobierno, que informan mal. Cuando digo con el comité de empresa, no quiero decir con el comité de empresa por separado, quiero decir con el comité de empresa en una misma sala todos los sindicatos, no con cada sindicato de manera separada y de manera individualizada. Ya sé que habrá habido, o supongo que habrá habido negociaciones con todos los sindicatos, pero eso no quiere decir que hayan sido en todo momento reuniones con todos los sindicatos a la vez, en la misma sala, el mismo día, a la misma hora. A eso me refería con negociaciones unilaterales. Y probablemente haya habido bastante peso político en esas negociaciones, que eso es con lo que me refería también con lo del látigo en su momento. Yo no quería hablar de la responsable de recursos humanos. De hecho, me lo he pensado en la primera intervención. Se hablaba de la responsable de recursos humanos porque no está aquí y no puede replicar. Pero bueno, hablando de látigos, la responsable de recursos humanos de este ayuntamiento es un látigo más que utiliza el equipo de gobierno contra los trabajadores, porque no sé si fue una cuestión de justicia poética o fue una cuestión irónica que justo estuviera de baja el día que se celebraba la comisión para hablar de este convenio, con lo que ha hablado esa persona en sus informes de las bajas y con lo que habla en sus informes del asentismo laboral. Entonces, bueno, yo creo que bueno, hace su papel de estar al servicio de la patronal en este caso y ya está, pues lo hace muy bien, a juicio del equipo de gobierno, pues felicidades, me alegro. La mayoría de los grupos que integran este equipo de gobierno en la legislatura anterior rechazaron un convenio que no era mucho mejor ni mucho peor que este. Entonces, si los ponemos ten con ten, estarían más o menos a la par los convenios de la legislatura, del convenio de la legislatura pasada con este. Entonces, bueno, lo único que cambia es el equipo de gobierno que lo presenta, en mi opinión. Y nada más, que evidentemente negociaciones habrá habido, pero la pregunta que me sigo haciendo es cómo han sido esas negociaciones. Gracias, Alfredo. Partido Socialista. Al hilo de lo que comenta el compañero Alfredo, también estamos convencidos de que ha sido decisivo el color político para la aprobación, no sé si decir más o menos pacífica, de este convenio por parte de alguna representación sindical. Y como muy bien dice, pues en la otra legislatura un convenio muy parecido fue bastante contestado en una parte de la negociación y aquí pues ha habido una paz que pues en la que influye lo que influye. Y continuamos con cojeras. Este convenio no ha tenido en cuenta para su negociación una definición de plantilla orgánica ni una definición para eliminar la temporalidad que existe en este ayuntamiento, y nos ratificamos en que a nosotros nos habría gustado un convenio global y que atienda a todos los trabajadores y que, como ya se ha dicho aquí, no sea una mera lista de deseos. Por todo ello, pues reiteramos que votaremos en contra. Gracias, Sergio. Upene. Sí. Bueno, compañero de Izquierda Esquerra ha abierto un melón que no quería yo catar, pero bueno, que es lo del convenio anterior. A ver, el convenio anterior, parece ser que es un desarrollo en gran parte desarrolla o pretende desarrollar lo que ya había firmado en
en el año 2013. Con respecto al plan de igualdad, que no he mencionado antes nada, nosotros nos hemos abstenido en la votación y el único reproche que le hacemos es que nos parece positivo que se vaya desarrollando, es que yo creo que peca de generalidad, en su mayoría, es decir, salvo a las cuestiones concretas que vienen en el final del documento, que ya son cuestiones casi que podían estar incluidas directamente en el acuerdo que se trae aquí a aprobar. Creo que es un documento que podría valer el 70% de la parte principal, pues para cualquier otra entidad administrativa, cambiando Ayuntamiento de Burlada por Ayuntamiento de o incluso cualquier otra empresa o administración. Y volviendo al convenio anterior, lo que sí que nosotros nunca hubiéramos hecho, ya que se ha recordado, es votar en contra de un convenio que no supiéramos que tenía los votos garantizados. Es decir, que hubiéramos respetado en todo momento lo que hubiera firmado la representación sindical, que en aquella ocasión eran todos los sindicatos que tenían representación en este ayuntamiento, que esta vez se ha quedado alguno fuera, por las razones que sean, y para todos los trabajadores. Digo, desconociendo también en profundidad las razones por las que no se haya firmado el convenio para los trabajadores laborales. Y poco más tenemos que decir. Vale, pues... bien, Berta. Sí, solo para aclararlo y porque ha generado la duda, en la legislatura pasada el Grupo Municipal de Bildu votó a favor del convenio. Bien. Bueno, pues yo cerrando también en nombre del grupo del equipo de gobierno, yo creo que aquí del fondo del asunto del convenio, de su contenido, creo que nadie ha hablado, salvo Berta exponiendo cuáles son las razones que nos han llevado. Creo que sí recogen una línea de lo que queremos avanzar. Obviamente hay quien dice que no somos consecuentes con la clase trabajadora. Me parece que Berta ha desgranado las distintas medidas que se han adoptado, que van en unas líneas que son fácilmente reconocibles. Ciertamente yo no sé si cuando cambie el color y gobiernen las derechas, que supongo que es la oposición, UPN, PSN, Izquierda Unida, pues no sé si harán algún otro tipo de convenio o no. Creo también que de lo que se ha hablado aquí no debería ser en este salón de plenos donde se tenía que hablar. Yo desconozco si se ha hablado con los sindicatos o no, pero creo que los reproches no son tanto al equipo de gobierno, que no sé muy bien si hemos obligado a firmar una cosa, como parece que dicen por un lado, o si los otros nos la firman por nuestros colores. No lo sé muy bien. Pero creo que los reproches se están echando a unas centrales sindicales con las cuales tendrán que hablar. Y que, insisto, las que han firmado han sido LAB, Comisiones Obreras y el Sindicato Profesional de Policía Municipal. Y quien no ha firmado ha sido ELA. El cómo se negocia, pues cada uno sabrá qué librillo tiene. Pero yo, por lo menos, en todos los procedimientos de negociación que he participado aquí y profesionalmente, pues se negocia en una mesa, se negocia fuera de una mesa, se negocia en un bar, se negocia con el teléfono, se negocia con el correo electrónico, se habla, se intercambian documentos, se buscan acercamientos, se buscan posiciones. Vamos, eso es lo que normalmente se llama negociar. Hay grupos que ciertamente eso no lo pueden entender, porque hay algún grupo que le gusta decir... Pues todo lo que oye en una comisión, bueno, pues yo también lo voy a decir. Hay algún grupo que se sienta a negociar y dice, que por cierto, no sé cómo hubiera solucionado el problema hoy. Yo estoy de acuerdo con todo lo que pidan los sindicatos. ¿Los que firman o los que no firman? Con todos. Vale, pues no lo sé. Nosotros creo que hemos hecho un trabajo que ha dado un fruto. Poner en cuestión de que las 5 firmas o 6 que hay en el texto, que es decir, los representantes de LAB, representantes de comisiones, representantes del SPPM y representantes del equipo de gobierno no han hecho su trabajo, hemos engañado a los sindicatos, pues creo que tendréis que hablar con los sindicatos, pero me parece que es calificarles no sé de qué, de menores de edad o algo así. Si se ha llegado a algún acuerdo y el contenido, insisto, yo no voy a entrar porque Berta lo ha desgranado perfectamente, se ha llegado a un acuerdo que ha ido cerrando cosas que, bueno,
y yo siempre lo he dicho en estos, y entiendo que este es el debate, pues como el que hay en Madrid, que una parte es espectáculo. Pues decimos que es el mismo convenio que el de hace 4 años, entonces hace 4 años, a ver, ¿qué hicisteis cada uno y tal? Cuando estábamos en otras circunstancias, porque quiero recordaros que se aprobó como se aprobó, porque había el temor de que si no decaían todos los convenios. Bueno, pero esto no importa, eso ya, esas circunstancias no importan tanto. Es decir, este convenio ha desarrollado cosas que estaban pendientes no en el último convenio. Yo eso de que hay que hablar de cómo se trabaja en fiestas y de que hay que hablar de las guardias localizadas, creo que lo he visto en los 3 últimos convenios. En este se ha concretado. Hasta ahora no se había concretado. Bueno, pues... Entonces, es decir, entiendo pues que entendería que nos acudieseis a nosotros. Lo que no entiendo es que sacudéis a los sindicatos. Y tampoco entiendo muy bien si hay una mayoría sindical, que yo no voy a entrar a juzgar quien no firma, pero si hay una mayoría sindical, entiendo que, como ha dicho alguien, hombre, yo contra la mayoría sindical no voy a ir. Pues aquí hay una mayoría sindical. No entiendo tampoco los reproches. Pero bueno, oye, cada uno explicará donde tenga que explicar. ¿Votos a favor? 10. ¿Votos en contra? 7.